Dios le bendiga, Dios le guarde en esta poderosa tarde del Señor. Domingo 16 de marzo del 2024, gloria al Señor. Aquí estamos en nuestra página, gloria al Señor, de YouTube, Alabanza al que vive. Nuestro canal de YouTube, Alabanza a Dios del cielo, en los ministerios evangelísticos en las manos del alfarero. Estaremos leyendo una porción bíblica, gloria al Señor, en este día que Dios puso en nuestro espíritu mientras orábamos en la mañana. Gloria al Señor. Y la Biblia dice claramente en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14, en adelante: hermanos, ¿de qué os aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a estar tocando bajo el tema una fe violenta en acción. Amén. Sabemos que la introducción de este mensaje nos da una información clara y precisa de la intensidad de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de aquello que se está esperando. O sea, nosotros no vemos nada, pero estamos esperando en Dios. La fe es una palabra tan poderosa de 2 letras. Aleluya, una palabra que mueve montañas. La Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: arráncate, y se arrancaría y se echaría el fondo de la mar. Literalmente la palabra fe es una palabra que habla de una confianza a ciegas en el Señor. La palabra que te quiero traer es una fe violenta en acción, porque nosotros, la iglesia, tenemos que movernos en una violencia de fe, actuando y activando nuestra fe por nuestras obras. La Biblia dice claramente que la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin acción no tiene ninguna adjudicación, ninguna, para nosotros alcanzar el plan divino de Dios para nuestras vidas. Los puntos básicos de este pasaje son claros y coherentes con el argumento global. Comienza con la pregunta: provecho, pero acaba con la cuestión de la vida o muerte. Ambas de estas cuestiones van dirigidas a la autenticidad de la fe, que se procesa pero no queda demostrada por obra. Las cosas actúan conforme a su ser. O sea que nosotros actuamos conforme a la confianza, a la acción, a saber que Dios nos está hablando y nos está movilizando y nos está diciendo: camina y no temas. Mira la Biblia lo que le dice a Abraham. Abraham le habla a Dios y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te enviaré. Óigame, no le dijo dónde iba, no le dijo hacia dónde iba a caminar, solamente le dijo: sal. Alabanza al que vive. Abraham obedece parcialmente la orden de Dios, parcialmente porque sale de su tierra y su parentela, pero se lleva su descendencia, y en ese momento de su descendencia hay momentos de estorbo, hay momentos de tropiezos. La Biblia dice claramente que Abraham sale y camina por aquel lugar desértico, pero cuando ya está localizado, allí hay una gran pelea entre varios pastores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y comienza una disyuntiva.
en aquel momento. Las dos preguntas retóricas deliberadamente esperan una respuesta negativa. La primera es que implica la falta de provecho, la falta de fe. La Biblia dice que Jehová hallará fe cuando regrese a la tierra. ¿Qué es una fe violenta? Una fe en acción. La Biblia me habla de una escritura de un hombre llamado el centurión. Alabanza al que vive. Y este hombre, dice la Biblia, que vino hincado de rodillas ante Dios, ante Jesús encarnado, ante el Dios encarnado, Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, vino ante él. Dice la Biblia que este hombre era un centurión romano conocido, un hombre que lo conocía todo el mundo, sabía todo el mundo que él era un centurión, sabían que él tenía autoridad, sabían que era un líder del ejército, sabían que era un hombre impecable, un hombre poderoso en autoridad. Y dice la Biblia que este hombre vino ante el que tenía mayor autoridad que él, llamado Jesús. Y dice la Biblia que cuando se llegó a él, óigame, ahí empieza la acción de la fe sin obra es muerta. Él tenía una situación en su casa, tenía a su siervo enfermo, a su esclavo enfermo. Mira la preocupación de este hombre. Este hombre estaba más preocupado por su esclavo que muchas veces cuando nosotros nos preocupamos por nuestros prójimos. La Biblia dice que movió en acción y se acercó, alabanza al que vive, ante Jesús por otra persona. Aleluya. Qué importante es acercarse a la presencia de Dios para hacer intervención por otro. Alabado sea la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando este hombre se mueve, el centurión, llega a aquel lugar. La fe de este centurión era una fe certera. Dice que entonces se apiadó de su criado enfermo, se apiadó de su siervo enfermo, pero sabía que la única solución estaba en Jesús. Y dice la Biblia que cuando él se acerca a él, le dice: oye, maestro, tengo una necesidad, tengo esta situación, estoy atravesando por esto. Tenemos que acercarnos a Jesús en acción, en confianza. La Biblia dice: acercaos a Él para alcanzar el oportuno socorro para vuestras almas. Oh, mi alma adora la gloria. Y este hombre se acercó, y dice la Biblia que cuando se acercó, Jesús le dijo: oh, yo iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Él dijo: no soy digno de que tú vayas a mi casa. Envía la palabra, y de cierto mi siervo sanará. Qué confianza tremenda en que él no era digno de que entrara a su casa, pero que la palabra iba a atravesar por encima de toda la indignidad que tenía este hombre para sanar a este otro hombre. Oh, mi alma adora la gloria. La Biblia me relata claramente también, aleluya, que habían 4 hombres que estaban cargando a un hombre en una camilla o en un tablón. Y dice la Biblia que lo llevaron a donde estaba Jesús y la casa estaba llena y no pudieron entrar por la puerta de la casa. Pero dice la Biblia que se estreparon al techo y rompieron el techo, y cuando entró, dice la Biblia, y Jesús, al ver la fe de ellos, aleluya, oh, mi alma adora, la fe que tú tienes impulsa liberación, la fe que tú tienes impulsa salvación, pero tu fe tiene que ser una fe violenta en acción, en movimiento. No puede ser una fe estática, estable. Tú no puedes esperar que acontezcan las cosas. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Si Dios te dice que hagas algo, ejecutes algo, que tienes un llamado, que tienes un señalamiento de parte del Dios del cielo, tienes que moverte a accionar esta fe. La Biblia dice claramente que aquel hombre dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y dice la Biblia que entonces el milagro aconteció. En aquella misma hora que Jesús envió la palabra, en aquella misma hora el milagro aconteció. Y aún los discípulos que andaban con él, porque mucha gente andan con Jesús pero no tienen fe. La Biblia dice claramente, aleluya, que había una mujer con un flujo de sangre, y esta mujer vino y se acercó por detrás y le tocó a Jesús, alabanza al que vive. Y dice la Biblia que le tocó, alabanza. Y hay una diferencia entre tocar y apretar. La Biblia dice que había una multitud que apretaba, y Jesús se voltea y dice: poder y virtud ha salido de mí. Poder y virtud ha salido de mí. Poder y gloria y manifestación ha salido de mi vida hacia allá. Alabanza al que vive. Alguien, ¿quién me ha tocado? Alabanza al que vive. Yo no sé si tú eres de los que tú tocas a Jesús, alabanza, o eres de los que lo aprietas. Hay gente que lo aprieta con oraciones repetitivas. Hay gente que lo aprieta sin confianza. Pero cuando tú confías en Dios, Dios va a libertar a tus hijos. Dios va a sanar tu familia. Dios va a sanar tus finanzas. Dios va a sanar tu salud. Dios va a meterse en todo lo que tú estés emprendiendo para Él, porque Él tiene el control. Muchas veces Dios nos da palabra de parte de Dios
a través de hombres, mujeres, sueños, revelación, sin número de instrumentos que puede usar, alabanza al que vive, pero nos las da para que nosotros accionemos en ella, porque quiere que nosotros tengamos fe y tengamos confianza de que Él fue. La Biblia dice claramente que Cristo estaba con Pedro en la barca y con la barca estaba llena de agua, estaban ahogándose en aquella barca, y Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Pedro dice si eres tú, es que todavía titubeaba un poco la fe, claudicaba un poco la fe. Cuando le dijo si eres tú, había un poco de duda, había un poco de incredulidad. A lo mejor estaba mucho tiempo pegado de Tomás, que era el incrédulo, dentro de la barca, y se le pegó la incredulidad. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas. Y él se lanza, camina sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Hay situaciones que van a llegar a tu vida, obstáculos que van a querer mitigar tu fe. Pero tu fe es una fe inquebrantable y violenta que va a seguir en acción hacia adelante. Tú tienes que seguir hacia la meta, hacia el blanco del llamado, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tú tienes que enfocarte, que Dios te está llamando a creer. Tú quieres ver un milagro en tu familia, cree y camina. Tú quieres ver un milagro en tus hijos, cree y camina. Tú quieres ver un milagro en tu salud, cree y camina. Y en esta hora te vengo a intrigar, a incitarte a creer violentamente que Dios lo va a lograr, porque Dios nos ha capacitado para hacer este trabajo. Si Dios te llamó, Dios sabe que tú puedes. Alabanza al que vive. No tengas en poco tu juventud, no tengas en poco tu vejez, no tengas en poco tu vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Activa tu fe en este día. Cuando hablamos de fe, hablamos de algo poderoso de parte del Dios del cielo. La Biblia dice claramente en el libro de los Hebreos, y denme un momentito que lo voy a buscar rápidamente, alabanza al que vive, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alabanza al que vive. Hebreos capítulo 11, alabanza al Dios del cielo. Aleluya, mi alma adora la gloria del que vive y reina. Hebreos capítulo 11, y nos dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción, aleluya, de lo que no se ve. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿qué te quiero decir? Que lo que fue hecho salió de algo que no se veía. Si Dios con su palabra de la nada hizo si Dios hizo tantas cosas bellas y preciosas, las cuales tú observas en tu diario vivir, que tú ves todos los días, aleluya, ¿cuánto más no puede meterse a favor de un siervo de Dios, una sierva de Dios, una familia de Dios, para elaborar un plan perfecto de Dios? Alabanza al que vive. Dios tiene el control. Por lo tanto, dice la Biblia, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Óigame, aún cuando se murió este hombre Abel, dice la Biblia que daba testimonio la muerte de que su ofrenda fue de agrado a Dios. Las cosas se tienen que hacer por fe. Tiene que haber una fe que mueva las montañas. Tiene que haber una fe que quebrante, una fe que active. Nosotros no hemos sido de los que retrocedemos, sino de los que procedemos. Alabanza al que vive. No hay reversa en el evangelio, por lo cual dice la Biblia claramente, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, como arquitecto y constructor, y cuyo constructor es Dios. Alabanza al que vive. Por la misma fe, oiga bien, Sara, alabanza al que vive, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible si puedes creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro ya muerto 4 días. La ciencia y la religión de aquel tiempo decía
que si el hombre llevaba 3 días ya el alma se desprendía, que esperó Dios al 4.º día para refutar toda obra de la humanidad y decir: Lázaro, ven fuera. Alabanza al que vive. Dios tiene el poder para levantar de los muertos. Alabanza al que vive. Dios tiene el poder, pero la iglesia tiene que volver a acomodarse en la fe. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. El enemigo lo que está no es detrás de tu oración, no es detrás de tu finanza, no es detrás de tu salud, no es detrás de tu carro. Está detrás de tu fe, está atacando tu fe, quiere apagar tu fe, quiere llevarte a una fe flaquienta, esquelética, raquítica. Quiere llevarte una vida liberal, una vida sin santidad, una vida sin pureza, una vida sin búsqueda, una vida sin llenura del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios llama a la iglesia, la llama a confiar totalmente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos hallados perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué te quiero decir? Que necesitamos tener una fe, aleluya, violenta, una fe que destruya todo argumento, una fe que se mueva a alcanzar misericordia. La fe sin obra es muerta. Activa tu fe, muévete en lo que Dios te ha hablado. No necesitas mirar los obstáculos como miró Pedro y se hundió. No necesitas mirar la adversidad de que tú eres indigno. La Biblia dice que aquel hombre, siendo indigno, oró y envió la palabra, y al instante recibió el siervo del centurión el milagro. Quiero que actives tu fe. Dios nos está llamando a creer. Pero si tú tienes un mover y una forma de moverte para que esa fe incremente, son 2 cosas. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Solamente en medio de la palabra es que vas a alcanzar fe, madurez, profundidad, estatura y llenura del Espíritu Santo. Por medio de la misma. Por eso es que dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y hallará fe Jehová en la tierra. Cuando regrese, Dios te está preguntando en este día: ¿cómo está tu fe? Actívala. Arrebata el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Aquí no es el más que tenga like, aquí no es el más que tenga views, aquí no es el más que tenga fama, aquí no es el más que gane almas, aquí es el que tenga fe. La fe es el mover de Dios. Creer a Dios es tan impresionante que tú te tienes que tirar todos los días de rodillas ante la presencia de un Dios que tú no ves, pero crees que está ahí. Crees que está ahí. Y te tiras de rodillas y lloras y te toca la presencia y hablas lengua y te sacudes y sientes los ríos de agua viva. Pero la fe es la convicción de un movimiento de gloria. Y lo que Dios está buscando en este poco de tiempo que queda apocalíptico y final es que la iglesia tenga fe. Necesitamos fe para cumplir el propósito de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estaremos orando en esta hora para que le aumente la fe. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, damos gloria, honra y alabanza, Dios mío. Sabemos, Dios, que tú eres Dios y que en ti hemos creído, Dios mío. Aunque no te veo, creo que estás, porque veo todas las cosas creadas por ti, todas son hechas y en ti subsisten, Padre amado. Sabemos que tú le vas a aumentar la fe a la iglesia, le vas a aumentar la fe a los hermanos y a aquellos hermanos que no te conocen, aquellos amigos que no te conocen. Dios mío, dale un encuentro contigo, genuino de tu presencia, Padre amado. Que ellos crean por tu palabra, Padre, que ellos crean, que ellos tengan confianza en ti. Aumenta la fe del pueblo, incrementa la fe, así como los discípulos te pidieron, no dijeron nada más y nada menos: aumentanos la fe. Los discípulos pidieron que tú le aumentaras la fe para ellos poder ver las cosas que tú viste. Cuando aquel mar se detuvo, que dijiste: calla y enmudece, aleluya. Cuando vieron a aquel endemoniado ser libre, cuando vieron el ciego abrirle los ojos, cuando vieron el paralítico levantarse del estanque, alabanza, Dios amado. Sabemos, Dios mío, que todas las cosas obran en fe. Creo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Aumentanos la fe y cumple tu propósito con cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que tú tienes el control. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro para la gloria de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hacia adelante en el Señor. No deje que el bombero le apague el fuego y vamos hacia adelante, hacia la meta final. Un abrazo rompecostillas hacia el pueblo y la paz de Dios. Shalom sea sobre ustedes.